Le voy a pedir a mis pastores que vengan para acá, a mi querida pastora Rosemary, gracias por aceptar la invitación. Y que Dios me les bendiga, amén. Yo voy a invitar a mi esposo, como dijo. Gloria a Dios. Dijo Maritza. Me invitaron a compartir la palabra en este día y lo hago con mucho respeto, con mucho temor y temblor de la palabra del Señor, que lo que hoy voy a estar compartiendo sea algo que yo he vivido primero. O en un tiempo atrás le hice esa promesa al Señor: no voy a decir nada, no voy a compartir nada que yo no haya practicado, y Dios honra eso en la vida de las personas, y yo le doy gracias a Dios por eso. Y sentí fuertemente la necesidad de decir: no, vamos a compartir la palabra juntos. Hace un tiempo hemos comenzado a compartir la palabra juntos, y Dios ha sido de tanta bendición eso para nuestra vida. Entonces yo le doy gracias al Señor hoy, porque me acompaña también otro papá, y me junto con lo que dijo Maritza, bendecimos a los papás en esta tarde. Solo Dios sabe por lo que tú has pasado. Queremos hoy día animar tu vida, y lo que traemos en nuestro corazón es para ti, papá, o padres adoptivos también, o futuros padres, padres espirituales y también madres espirituales. El que tenga oídos, que oiga, porque esta palabra hoy día es para todos. Estamos en un pequeño dilema, ¿verdad? Quienes somos matrimonios entendemos esos pequeños dilemas, que son grandes peleas en el fondo. Pequeños dilemas, porque una de las buenas cosas que sucedió en pandemia, estando ministrando en Santiago, en Chile, que el Señor nos dio la oportunidad y nos inquietó. Al primer servicio que hicimos online nos comenzamos a hacer juntos, a predicar juntos. Y si usted es maestro, o si usted es predicadora o predicador, va a entender que a veces cuando uno prepara un mensaje es un poco complejo y junta elementos, pero cuando lo hace con otra persona es un poco más complejo todavía, porque yo tengo una forma de mirar las cosas, mi esposa tiene otra forma de mirar las cosas, y finalmente el Señor es un milagro, porque no sé cómo comenzamos a juntar esta forma, esta manera, y algo que nos encanta. No hemos podido hacerlo mucho aquí en este tiempo en el sur de California, pero sí queremos mantenerlo como una buena práctica, una práctica saludable. Creo que nuestras hermanas dan una perspectiva diferente cuando se lee y cuando se enseña la palabra del Señor. Así que, y el dilema es este, no es que prediquemos juntos. El dilema es que le dije: Rosemary, a ti te invitaron a predicar, no a mí, yo te voy a acompañar, yo voy a ser el chofer. Entonces ella también muy amorosamente me dijo: no, tú vas a predicar conmigo. Así que los queremos, esperamos que sea bendición. Papás especialmente, la palabra es para todos nosotros, pero especialmente para los papás en esta hora. Hay una palabra, yo creo, de ánimo, de aliento, pero también una palabra de advertencia de parte del Señor, porque es una tremenda responsabilidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y este Dios misericordioso, y pueden haber cosas o situaciones en nuestra vida como papá que a veces lamentamos o nos entristecen, pero Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios de oportunidades y nos rodea con su misericordia, porque Él es bueno, me ayuda a ser mejor a mí cada día. Así que el Señor les bendiga, y es una bendición estar acá. Amén. Y hoy quisiéramos compartir con ustedes, y lo hemos llamado la paternidad de Dios. No sé si lo podemos tener en la pantalla, y pusimos un QR si tú quieres escanear con tu teléfono y así tener los apuntes también. Hablar sobre la paternidad de Dios, y Dios ha estado tocando nuestro corazón, inquietando nuestro corazón en este tiempo con respecto a eso. Y es muy diferente a la definición de padre o lo que el mundo ve
que es un padre o debería ser un padre. Y déjame compartir contigo algunas estadísticas. Según el US Census Bureau, dice que 1 de cada 4 personas vive sin un padre en el hogar. Es más, Estados Unidos se le ha dado el título como uno de los países, como a fatherless country. También sí, y eso quiere decir que si un niño crece sin un padre, hay una alta probabilidad de que va a llegar a ser un padre ausente también, por no haber tenido un padre presente. Y según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, personas que viven de hogares sin un padre presente constituyen el 63% de los suicidios entre jóvenes, 90% de los jóvenes que viven como homeless o se han dado a la fuga, el 85% de todos los niños con trastornos en el comportamiento, y lo vemos en las escuelas, el 71% de todos los jóvenes que desertan del high school, constituyen también el 70% de los arrestados en juveniles, el 75% de pacientes adolescentes en centros de abuso de sustancias, el 75% de agresores sexuales, y podríamos ir y dar más y más y más estadísticas de lo que el mundo dice que es la condición de un padre hoy en día. Pero la paternidad de Dios es otra cosa. La paternidad de Dios es un manto, deja decirte, es un manto que a mí me cubre, que tiene que ver, no tiene nada que ver con ser hombre o ser mujer. La paternidad de Dios establece mi herencia. ¿Puedes decir esto conmigo? La paternidad de Dios establece mi herencia. Y lo podemos ver en 1 de Pedro 2, en el verso 9, dice: pero ustedes son un pueblo elegido de Dios. Es decir, lo que establece esa herencia, Dios nos ha establecido como su pueblo, sacerdotes al servicio del Rey. Somos una familia sacerdotal, una familia de reinado, una nación santa. Hemos llamados a ser santos. Tú no eres pecador, eres santo. Y eso es parte de tu identidad. Un pueblo que pertenece a Dios. No somos huérfanos, pertenecemos a alguien, pertenecemos a papá. Y en Génesis, en el primer capítulo, en el verso 27, dice: y creó Dios al hombre, ¿a quién? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra, Él los creó. Somos hechos, tú y yo somos hechos a imagen de Dios. Y la palabra imagen me parece tan interesante. En hebreo, tselem significa copia, apariencia. Él nos creó a su copia. Somos copia de Dios. Tsel significa sombra. No somos Dios, somos su copia. Y no sé si has visto una sombra, pero la sombra lo que hace es representa a la persona, no es la persona. Y yo quiero que te lleves esa imagen hoy día de que nosotros llevamos la sombra, somos la sombra de Dios. Lo llevamos a Él. Reflejamos su perfección, la perfección de Dios. Él dice: por esto sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Ese es un llamado que Dios nos hace. Ahora, ¿quiénes son los hijos? Y me encanta Pablo, y Pablo en Romanos 8, en el versículo 14 lo describe tan bien. Dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. Ahora somos esclavos ¿de quién? Del Espíritu Santo, que los hace hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios y podemos decir: Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Y es ese mismo Espíritu que nos une al Espíritu para dar testimonio.
que ya somos hijos de Dios. Es decir, Amén. el Espíritu Santo está dando testimonio de que nosotros somos hijos, de que esa es nuestra herencia. Pero el PRB, la Population Reference Bureau, es una organización de investigación y esto a mí me inquieta. Dice que cada año en el mundo se practican alrededor de 73 abortos, cada año. Y esta organización y otras dicen es que el problema es que necesitamos mejorar el sistema de salud. Se tienen que dar, se tiene que ayudar a incluir entonces anticonceptivos, facilitarle a las personas anticonceptivos o facilitar y ayudar para que tengan abortos seguros. Pero sabes que el problema no es ese. El problema es una falta de paternidad. La paternidad de Dios, ese manto que a mí me cubre, que me lleva a entender mi herencia, quién yo soy. Ese es el problema alrededor del mundo hoy en día. Los que conocen su identidad de hijos, los que saben quiénes son, que son deseados, que son amados, que son creados por Dios, que Dios ya te pensó antes de haber estado en el vientre de tu madre y Dios ya tenía propósitos para ti. Entender la paternidad de Dios tiene que ver, no tiene nada que ver con las experiencias que tú y yo hemos tenido. No dejan que el rechazo, que la ausencia de un padre, como decían esas estadísticas, determine mi futuro. Yo no soy, esas estadísticas a mí no me pueden definir como hijo. Papás, esas estadísticas no te pueden definir. El que te conoce, dice Apocalipsis, el que te conoce del principio, te dice que vas a vencer, que vas a ser victorioso. Esa relación que Adán tenía en el huerto del Edén, Dios iba a Adán y Adán entendía y conocía que él era un hijo, pero ese vínculo se cortó cuando Adán peca. Pero qué hermoso es saber que nosotros hoy en día, cuando vino el Espíritu Santo, ese espíritu de adopción sobre nosotros, recibimos al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Ahora nosotros podemos clamar, como decíamos, Abba Padre. Esa paternidad del cielo nos pertenece a nosotros. Porque el Espíritu Santo es quien trae adopción sobre nosotros. Y no tiene nada que ver, una vez más, con nuestras experiencias. No tiene nada que ver si alguna vez te has sentido huérfanos. Si no sabes quién eres, no sabes tampoco quién es tu propósito. Por eso mi herencia es la que a mí me establece. Dios nos ha llamado por esa misma razón a poder impactar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y esa es una responsabilidad, poder declarar la paternidad de Dios sobre otros. Ahora, ¿cómo ejercemos esa paternidad de Dios? ¿Cómo es que nosotros, teniendo experiencias tal vez traumáticas, podemos ser pararnos sobre esa herencia y declarar la paternidad de Dios sobre otros? Y queremos darte 4 aspectos sobre la paternidad de Dios. Déjenme presumir mis zapatos hoy día porque es un regalo de Día del Padre. Pero este regalo no me lo hicieron mi hijo o mi esposa. Ya somos 2. No, los zapatos no. Y la historia es la siguiente. Ayer estuve ayudándole a mi cuñada y a su esposo en un trabajo donde trabaja mi concuño, en una oficina cerca de La Mirada. Y yo tenía ya en mente la necesidad de comprar unos zapatos. Y ya más o menos había visto un poco cuáles, pero no estaban los recursos. Entonces dije, bueno, el Señor sabe cuál es la necesidad.
Y ayer, después de terminar ese trabajo, mi cuñada y mi concuño pasan a un centro comercial y yo les digo, bueno, lo espero aquí en el auto, tenían que hacer algo ellos. Y me dicen, no, ven, acompáñanos, dice. Y yo me bajo y entramos a una tienda de zapatos y me dijeron algo que no se le puede decir al chileno, nunca. Si usted va a estar cerca de un chileno, no le diga lo que yo le voy a decir, lo que ellos me dijeron. Me dice, mira, todos estos zapatos aquí, elige al que tú quieres, me dijeron. ¿Qué hace el chileno? Mira el mejor precio. No. Pero me llamó tanto la atención porque yo no sé si usted recibe un regalo que a veces no se lo espera, ni menos que se lo merece. Y yo daba gracias al Señor y agradecía a mi familia por este regalo, pero decía, Señor, qué bueno eres tú, porque tú eres un Padre que a pesar de la forma como nosotros lo tratamos a Él nos sigue tratando con amor y misericordia. Los regalos de Dios no son merecidos. Los regalos que recibimos de Dios son misericordia de Dios, son favor de Dios, son a pesar de nosotros. ¿Sí? Y una de las primeras características de esta paternidad, cómo ejercer esta paternidad de Dios, cómo llegar a ser un buen padre, cómo llegar a ser una buena persona. El primer paso es teniendo una estrecha relación con el Señor. De ahí en su teléfono se escaneó la pantalla. Lo primero es asegurándonos de tener una estrecha relación con Dios. Es imposible, usted no va a alcanzar nada si usted no está unido a la vid verdadera. Es imposible, es difícil llegar a ser una mejor persona cada día, avanzar, crecer en el Señor si usted no está unido al Señor, si no tiene una estrecha relación con el Señor. Será imposible entender la paternidad de Dios si no tenemos una estrecha intimidad con Él. Será imposible desarrollar nuestro rol como padres, en nuestra responsabilidad como sacerdotes en el hogar, si no estamos conectados con la vid verdadera. El Señor lo dice en otras palabras, y el Señor es bien claro con sus discípulos, y el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros en este día. ¿Sabe qué? Entiende una cosa, dice a sus discípulos, a sus seguidores. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Es esa relación con el Padre, es esa relación con nuestro Padre Celestial que nos ayuda a entender esa relación que tenemos con Él. Entender que hay una dependencia total. Yo no dependo de mi trabajo para ser mejor persona, o no dependo de las cosas materiales, o no dependo de un montón de otras cosas. Yo dependo de mi relación con Dios para tener éxito en la vida. Amados hermanos y hermanas, para tener éxito en nuestra tarea como padres, es estar bien conectados con el Señor. Nutrir, fortalecer mi relación con Dios. Existe una dependencia total. Y mi trabajo como padre, mi trabajo como esposo, mi trabajo como pastor, mi trabajo como trabajador, mi trabajo como amigo, va a depender, el éxito de mi trabajo va a depender de qué tan estrecha sea mi comunión con el Señor. Porque mientras más unido estoy a Él, más efectivo soy en mi tarea. ¿Estamos de acuerdo? Dependencia total. Repita conmigo, dependencia total. Una vez, dependencia total. Una vez más. Esta es una revelación y verdad, y a veces esto es tan simple, tan sencillo, tan básico, que por sencillo, por básico, la dejamos pasar. Y nos olvidamos y nos afanamos en otras cosas cuando finalmente Dios nos dice, ¿sabes qué? Quiero tener comunión contigo. Quiero que inviertas tiempo en mi presencia. Si usted es una persona sumamente ocupada, su agenda está sumamente llena, pero no puede estar tan llena hasta el punto de no dejarle un tiempo a estar con su Creador, con su Padre.
Papá, ¿cómo estás? Papá, ¿cómo estoy? Papá, ¿qué quieres que haga? Yo doy gracias al Señor por mi papá, que está en la presencia del Señor. Y doy gracias porque él tuvo una estrecha relación con Dios. Y gracias a su compromiso con el Señor, eso le dio la capacidad de criar a 4 hijos, 3 varones y una hembra. Estas orejas eran chicas, eran chiquititas. No más que con el tiempo se fueron agrandando. No sé por qué, pero se fueron agrandando y agrandando. La realidad es que Dios, papá, te ha llamado para ser de bendición en el lugar donde estás. Y la realidad, amados hermanos y hermanas, es que Dios nos llama no solamente para bendecirnos, no solamente para restaurarnos, no solamente para arreglar muchas cosas, sino también para usarnos como instrumento de bendición para otros. Con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Jesús, el Hijo de Dios, necesitó un Padre terrenal. No me gusta decir padrastro. Y prefiero ocupar perdónenme los teólogos y pastores y pastoras que hay aquí. Pero Dios siendo Dios, Jesucristo su Hijo, entiende la necesidad de que Jesús necesitaba un Padre terrenal, una figura. Y José fue un varón temeroso de Dios, y qué lástima que solamente nos acordamos de él para Navidad, ¿verdad? Y más de María que de José, pero bueno. Y este temor de Dios es como el salmo que leíamos hace algunos minutos atrás. Es que el que teme a Jehová, el que teme al Señor, va a ser bendecido. A veces nos complicamos tanto con tantas cosas, pero José era un varón temeroso y tenía una estrecha comunión con Dios. Si no, explíqueme por qué tantas apariciones, tanto contacto, tanta palabra. Es en esa intimidad que yo puedo crecer y ser un hombre conforme al corazón de Dios. Es en esa intimidad con Dios, con el Padre, que aprendo a amar, a ser humilde, a servir en mi hogar. Es en esa intimidad que me ayuda a ver las cosas de una perspectiva diferente. Es en esa intimidad con el Padre que puedo tener mayor influencia con las personas que me rodean. Es esa intimidad con el Padre que me ayuda a pararme en la verdad y en los valores. A ser una persona que honra a Dios, pero que aprende a servir a su familia y aprende a servir a su prójimo. Primer paso, una estrecha relación con Dios. Esa estrecha relación con Dios me tiene que llevar a mí a la obediencia. Vivimos en un mundo de tanta rebeldía, donde nadie se quiere someter al otro, y lo vemos en los hogares, donde yo hago lo que a mí se me da la gana y así soy y así me tienen que querer. Eso no está en el corazón de Dios. Dios no nos creó de esa forma, no nos pensó así. La paternidad de Dios entiende la obediencia. Y vemos aquí a este mismo José, que era un hombre que podría haber, ¿no es cierto?, cuando llega a enterarse de María, la que iba a ser su esposa, él podría haber decidido separarse. Incluso él piensa, la voy a dejar, ni me voy a llegar a casar con ella, pero lo voy a hacer en silencio para protegerla a ella.
Pero entonces me encanta en el verso 20 y 21 dice que ya había pensado, hablando José, ¿no es cierto?, de estas cosas, de hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en el sueño y le dice: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de los pecados. Tú y yo, mira esta última frase, se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Dios ya tenía propósitos para él antes de haber nacido. Jesús ya venía con un propósito. Tú y yo nacemos con un propósito que el Padre ya estableció de antemano para ti, para mí. Y eso está bajo esa cobertura, bajo ese manto. Tenemos que entender. Y más adelante en Mateo 2 dice: después de que los sabios se fueron, nació Jesús, y aquí se van los sabios, otro ángel se le aparece a José en un sueño y le dice: mira, levántate y huye de Egipto con el hijo y con la mamá. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Yo no sé tú, pero las mamás que hemos tenido bebés y los padres que han estado ahí, es un tiempo íntimo, es un tiempo de dolor, de recuperación. Pero aquí dice: entonces José se levantó y se fue durante la noche con el niño y la mamá a Egipto. Un José obediente. Pareciera ser absurdo, él podría haber dicho: mira, espérate. Oye, ángel, dile a Dios que en realidad que se espere a que María se recupere, que el niño esté más crecido. Él obedece. Él sabe, porque en esa intimidad él recibe dirección, él recibe un mandato. Y dice que se quedó allá hasta que Herodes murió. Esto sucedió para que así se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta: de Egipto llamaré a mi hijo. Y deja de tenerme aquí. A veces por nuestra desobediencia hay cumplimientos que deberían haberse cumplido y no se van a cumplir cuando somos desobedientes. Yo te animo a tener esa intimidad, a inclinar tu oído, a afinar tu oído, que puedas escuchar la voz de Dios, porque hay cosas que tal vez estás esperando que no han sucedido por desobediencia. Y luego dice en el verso 19 al 23, dice, y no es cierto, después que ellos se habían establecido allá en Egipto, estaban cómodos, muere Herodes y de nuevo un ángel se le aparece, dice: levántate y ve con el niño y su mamá Israel, porque ya murió los que estaban tratando de matar al niño, vuelve. Y entonces José obedientemente se levanta, lleva al niño y su mamá. Pero cuando José supo que el rey había muerto, pero no su hijo de Herodes, ¿no es cierto?, sino que ahora su hijo era el que estaba, le dio miedo. Y una vez más Dios le dice: mira, ándate a un pueblo llamado Nazaret, ahí te vas a quedar. Un José obediente. Hay tantos peligros que nosotros podemos evitar cuando somos obedientes, cuando escuchamos la voz de Dios. Y dice que ahí se quedó. Esto sucedió ¿para qué? Para que se cumpliera una vez más lo que dijeron los profetas, que el Mesías era llamado Nazareno. Si José no hubiera obedecido, esa profecía no se hubiera cumplido. Yo creo que te lleves eso a tu casa. ¿Qué Dios te ha prometido como papá, como jefe de hogar, como sacerdote? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas ahora? ¿Cuesta escuchar la voz de Dios? Y Pablo dice que los maduros
¿no es cierto?, tienen los sentidos entrenados para tener discernimiento. Algunos solo están esperando que sea una voz audible. Puede ser que en un momento de mucha angustia, de repente sientes una paz tremenda. Deja decirte, esa es la respuesta del Señor. Amén. Pon Así atención, Pablo dice, agudiza tus sentidos a escuchar la voz de Dios. Dios está hablándonos constantemente, pero necesitamos ser obedientes. Es que me parece tan absurdo. ¿Cómo voy a hacer esto si estoy tan cómoda en este trabajo? Gano bien y me estás diciendo que lo deje. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Cómo te está incomodando? José se tuvo que incomodar. A veces obedecer no es fácil. Nos hace salir de nuestra zona de confianza. Intimidad, obediencia. Son características importantes en la paternidad de Dios. Entonces, si vamos entendiendo, lo que queremos compartir con ustedes es, papás, varones, no mires para el lado, no mires para afuera, no mires para abajo, mira a tu Padre Celestial. Desarrolla esa intimidad con tu Padre. Es lo más importante, es lo más importante. Porque esa intimidad con el Padre te va a ayudar a ser obediente, sumiso. Señor, te amo. Y el Señor nos dice de vuelta, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces, si me amas, guarda mis mandamientos. El tercer elemento importante aquí es la responsabilidad. Ser responsables. Ser responsables ante el Señor. Nuestro Dios es un Padre amoroso y responsable. Nuestro Dios es un Padre presente y activo. Nuestro Dios responde a cada una de nuestras necesidades. Y el Señor una y otra vez nos dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y lo que Él espera de cada uno de nosotros entonces es que también nosotros seamos responsables con nuestra tarea, que seamos responsables en nuestra labor como padres y como esposos. Así como Dios se compromete y es responsable con nosotros, Él espera que podamos ser responsables en esta tarea. Y hay 4 cosas importantes aquí que el Señor nos llama a hacer. Enseñar, modelar, disciplinar y proteger. ¿Lo puede leer conmigo? Enseñar. Estamos claros, ¿verdad? Yo no lo puedo, y menos a un niño. Ni menos un adolescente, ni menos un hijo ya adulto. Mira, haz lo que te digo, pero no veas lo que hago. No. Porque inmediatamente ese muchacho, ese hijo va a escucharlo, pero más que escucharlo, va a mirar lo que usted va a hacer. Entonces enseño, modelo, disciplino, protejo. Y como decía Roosevelt, el que tiene oídos que oiga. Yo no le puedo decir a mi hijo, la iglesia es importante, hay que ir a la iglesia, hay que participar, chao, que Dios los bendiga, yo me quedo en la casa mirando el partido. Y qué bueno que a la mayoría no conozco, porque si no estarían diciendo, ¿qué él le dijo al pastor? Entonces, qué bueno. Enseñar, modelar, disciplinar, proteger. Hay varias cosas, pero el Señor me llama a ser responsable en mi tarea. El Señor me llama a estar presente todo el tiempo. El Señor conoce mi condición, el Señor sabe mis limitaciones, pero el Señor nos da la gracia. Recuerdo a Salomón. El Señor le dice, ¿verdad? Qué bueno que Salomón no era chileno tampoco. Porque el Señor le dice, Salomón, pide lo que quieras. ¿Se acuerda? ¿Fue así o no fue? ¿Estoy cambiando la palabra? Se encuentra, estaban en el tiempo, ¿verdad?, de la celebración, de la presentación del templo. Salomón, pide lo que quieras. Señor, dame sabiduría. Sabiduría para cumplir con mi responsabilidad. Asumir esta responsabilidad y hacerlo bien honra a Dios.
Miren, en Lucas 2:52 decía, y Jesús crecía en sabiduría. Lo puede leer conmigo, se alcanza a leerlo en su teléfono en la pantalla, todos juntos. Y Jesús yo leo este verso y doy gracias a Dios por enviar a su Hijo y doy gracias a Dios por darle una figura terrenal paterna a Jesús, porque creo que José también fue parte de este crecimiento y este desarrollo. Deuteronomio 4:9, por tanto cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. No te canses. No te canses. No te canses. Sigue. Sigue. Sé persistente. Sigue. No te canses. Parece que vas avanzando un poquito. Está bien. Pero va avanzando. No te canses. No te canses. Sí, porque puede ser que hoy día esté aquí, pero un año más voy a estar acá. No te canses de hacer el bien y no te canses de contar la historia. Me da vergüenza decirle Oscarito, porque ya Oscarote. Pero digamos Oscar, Oscarito, ¿ha sido bueno el Señor contigo? ¿Ah? ¿De veras? ¿O? ¿Ya? Good. Y esa experiencia que tú has tenido con el Señor y esa misericordia, ¿te puede motivar a contar esa historia? Como papá, como hijo, como hermano, como miembro de esta congregación. Yo creo que si hay un problema que sufrimos todos, o la mayoría, es que se nos olvida contar la historia. Esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Esto es lo que Dios ha hecho con mi familia. En la mesa, al levantarnos, al acostarnos, al caminar, dice la palabra del Señor. Cuando usted conoce a un judío, a su familia, una de las primeras cosas que usted va a observar es que el pueblo judío constantemente está contando la historia. Constantemente. Quiénes somos y lo que Dios ha hecho con nosotros. Y otra característica es el amor incondicional. Dios nos ama incondicionalmente. Es que Dios ya nos amó. Esa es la verdad. No hay nada que yo pueda hacer para merecer ni para que Dios me ame más, porque Dios ya me amó y eso es una verdad. La mentira es creer que tengo que hacer cosas y eso es religiosidad. Me encanta José de nuevo. Él decide amar incondicionalmente a María. Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que eres hombre justo y no quería denunciarla públicamente o exponerla a que ella sea humillada. Ese amor incondicional. Y el amor incondicional no es religioso. Muchos cuando siguen una religión no podemos tener una relación. Y Dios quiere de nosotros una relación, no una religión. La religión hace cosas por costumbre. Pero cuando mi corazón es transformado, yo tengo una relación. Y entonces soy obediente y entonces entiendo el amor de Dios. La religión condena, pero ¿a ti te voy a perdonar? No. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo no puedo, yo no quiero. Esa es religión. La religión critica, condena, pero la relación acompaña.
Dios quiere, cuando está esa paternidad sobre ti, tú acompañas. Yo soy maestra y no saben y me duele cuánto he visto padres decir, es que este es tan burro o esta es tan, no, si no se le mete nada. Ni les digo lo que las mamás dicen de los papás, si hasta se parece al papá. Pero la relación acompaña, la relación ve lo que mis ojos no pueden ver. Yo no sé dónde están tus hijos en este momento, o si tal vez tú sientes, yo no he sido un buen modelo. Es que la paternidad de Dios no se fija en eso, la paternidad de Dios no se basa en esos principios humanos, naturales. Ve lo que tú no ves, lo que no vemos, ve lo imposible como posible. Y yo te animo a que desde ahora en adelante puedas declarar lo que no ves como que ya es. Anima, consuela y lo hace sin esperar nada a cambio. José, y vimos que, ¿no es cierto?, él no engendró biológicamente a Jesús, sin embargo, él asume toda esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque él entiende el amor de Dios. Dios lo hizo por ti, por mí, somos sus hijos, tenemos esa identidad. Por lo tanto, podemos entregar ese amor incondicional y te desafiamos a poder ver a tu alrededor. Hay hijos espirituales que necesitan conocer esa paternidad de Dios y Dios te quiere usar a ti. Mamá, papá, abuelo, tíos, jóvenes, niños, Dios te quiere usar a ti. Porque al estar conectado con esa intimidad, en esa intimidad con Dios, es que José conoce qué es lo que es amar verdaderamente. Y ahora él está capacitado para poder hacerlo. Entiende que él es la sombra de Dios. Y nosotros necesitamos transferir esa paternidad a otros. No me voy a cansar de poder enfatizar eso y volver a decirlo, porque necesitamos preparar a las generaciones que vienen. Tu vida les tiene que llevar al Padre. Eso hizo José. Incluso ni se escucha de José después. No sabemos si porque falleció o hay muchas diferentes teólogos que dicen diferentes cosas, pero no se escucha más de José, porque tu labor es poder llevarlos al Padre, es declarar esa paternidad sobre ellos. Amén. Y hay un ejemplo de este anciano que en su iglesia conoce a este muchacho de 20 años y él le cuenta su historia, que una triste historia de cómo él creció con un padre encarcerado, incarcerated, y con una mamá emocionalmente inestable. Y él le dice, mira, y yo pasé de foster home en foster home, así me crié. Y este anciano le dice, oye, pero ¿no tienes abuelos? No tengo. Ok, entonces ahora tienes uno. Yo me comprometo a ser tu abuelo, le dice. Yo quiero acompañarte. Pero inmediatamente después de él haber declarado eso, le entra un temor y ¿qué acabo de decir? ¿Y qué si no doy la talla? ¿Y qué si lo desilusiono? Ni a mi esposa le pregunté. ¿A qué me acabo de comprometer? Y como este anciano, hay muchos que el enemigo ha querido poner eso, pero tú, ¿quién eres tú? No vas a ser capaz, tú no puedes solo. Oh no, mira tu pasado, no eras capaz. Y esa es una mentira del enemigo, porque la voluntad de Dios es que tú los puedas llevar al Padre. Pero el padre de mentira quiere que tú no hagas eso. Dios sí nos ha capacitado. Y cuando el apóstol Pablo describe su ministerio a los tesalonicenses, le dice dos cosas. Una, ustedes ya saben muy bien que nosotros los tratamos a cada uno de ustedes como un padre trata a sus propios
hijos. Los exhortamos, los consolamos y animamos. Y luego dice, un poco más atrás dice, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Él lo hizo en referencia a su ministerio, que es así como nosotros necesitamos tratar a las demás personas. Los hijos, las hijas de Dios reconocen en la manera que se reconocen en la manera que ellos ejercen esa paternidad, que no es con cortando cabezas, es con delicadeza, confrontando pero con amor. Y Pablo modeló eso para nosotros. Pablo, José, muchos en la Biblia. Y ese es nuestro llamado, a poder modelar esa paternidad. Tú y yo necesitamos ser esos padres. Tú y yo, la palabra del Señor dice que nadie te menosprecie. 1 Timoteo 4:12, por ser joven. Y yo digo por ser tal vez hispano, por no haber tenido las mismas oportunidades, por haber tenido tal vez una mala experiencia o por haber tenido un padre ausente. Al contrario, dice que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en la manera en que hablas, en tu conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Nuestras palabras van a ser medicina para el cuerpo. La palabra del Señor dice que tú puedes dar vida o muerte con tus palabras. La paternidad de Dios abraza. La paternidad de Dios establece identidad y lleva a esos hijos al Padre. Pónganse de pie, Abdiel nos puede ayudar en el piano, por favor. Pónganse de pie, por favor. Repita conmigo en voz alta en este día: intimidad, obediencia, responsabilidad y amor. Y nuestra oración con Rosemary en este día es que Dios pueda abrazar no solamente a los padres, ¿verdad?, pero a cada uno de nosotros. Y que el abrazo del Padre me ayude a entender que no estoy solo en esta tarea. Y que Dios me perdona mis equivocaciones. Pero también que el Señor nos ayude a entender que aquí hay una responsabilidad, varones, por favor. Sin Dios no la vamos a hacer. Y Dios es mucho más que venir a la iglesia. Es tener esta intimidad. Yo te animo, varón, en el nombre del Señor. Confía en el Señor tu Dios en todo lo que hagas. No dejes que nada ni nadie te lleve por otro camino. No pienses que estás firme o fuerte. Porque puede ser que caigas. Y esa es la misericordia del Señor. Es en su favor que este Padre nos abraza. Y ojalá que cada vez que sientas un abrazo en este día, sientas a nuestro Padre abrazándote y diciéndote: hijo, te amo, estoy preocupado por ti y necesito que estés constantemente en mi presencia. Intimidad, obediencia, responsabilidad, amor.